claramente pues no llena los zapatos López Obrador, ¿no? De la presidencia de la República. Y es una casa en la cual está viviendo uno de los hijos del presidente, que está a nombre de una de las personas que trabaja en uno de los proveedores, con uno de los proveedores del gobierno. Y eso es conflicto de intereses. O sea, parece que no entendieron lo que pasó en el caso de Houston. No puede pensar el presidente que él y su mayoría están para hacer lo que les dé la gana. Aquí está la ley de todos los mexicanos. A ese nivel de falta de responsabilidad es lo que vamos a hacer, pues mejor que vengan a gobernarnos o cedemos ante la ONU el gobierno. Si no tenemos la responsabilidad, pues ¿para qué está el presidente? ¿Para qué controla un gobierno? ¿Y para qué pone a las Fuerzas Armadas? Yo le recomendaría, ahora te puedes marchar de Luis Miguel. A ver si podemos convencer a Diego Boneta que nos la venga a cantar con dedicatoria. Sí, qué bárbaro. Sí, nada perdida. Amigas y amigos, bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en una competencia mano a mano con Marta Higareda por ver quién dice más mentiras. En esta ocasión, como todos los viernes, me acompaña Georgina Gagiola. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, ¿y tú, Luis? Bien, muchas gracias. Bueno. Quería decir lo de Marta Higareda, lo estuve pensando toda la semana. Lo tenía que decir. Pero mano a mano está fíjate que, bueno, todo el mundo está indignado por Marta Higareda, pero la verdad es que, pues por lo menos la diferencia es que lo de Marta Higareda es gracioso. Bueno. Lo del presidente no es, a pesar de que diga, pues claramente más mentiras que el presidente, que a Marta, ¿no? Pero mira, te voy a decir qué vamos a ver hoy. El presidente pues ya regresó con todo, pero yo creo que hay un momento de arranque de las campañas en términos de irse orientando más hacia lo que viene y menos de lo que está sucediendo en su gobierno, y es por eso que está tocando todos estos temas pues al azar y ya un poco perdido, que es lo que veremos hoy en el programa. Mira, el primer tema que vamos a ver es cómo el presidente defiende las nuevas de sus hijos en términos de nexos de negocios, corrupción, conflicto de intereses, que pues obviamente lo va a minimizar y él dice que no es ningún problema, pero vamos a ver por qué lo dice y pues sí es un problema. Segundo, la felicitación tanto a Checo Pérez como a el Canelo por sus victorias el fin de semana, que también pues es una historia que los políticos siempre tratan de subirse a las victorias de los demás y a veces pues yo creo que no necesariamente les ayudan en su carrera a estos deportistas, ¿no? 3, una nueva carta a China sobre el fentanilo preguntando qué pasa. Está desesperado el presidente y pues no tiene más que entregar cuentas a Estados Unidos de que el fentanilo viene de China, según él, y ya le contestaron que no. 4, una nueva canción. Vamos a ver cuántas canciones van, cuáles ha repetido, quién canta, todo esto. Una nueva canción de Juan Gabriel. Y en quinto lugar, ¿cuál fue la reacción del presidente López Obrador ante la decisión contundente, me parece? No fue unánime, pero fue contundente de la Suprema Corte respecto del procedimiento legislativo que invalida la aprobación de una ley que pues se ve que no porque lo digan los diputados ya tiene que suceder, sino porque tiene que seguir un proceso y para eso está el Poder Judicial, para cuidar eso, especialmente la Suprema Corte. Entonces, ¿qué te parece si vemos qué fue lo que dijo y cómo minimizó el presidente el tema de sus hijos y la corrupción, que pues ya también sabemos no es la primera vez que sucede en este gobierno de la Cuarta Transformación, autodenominada Cuarta Transformación? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Que Loret saca un reportaje, ¿no?, de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo. No pasa nada, porque no es cierto. Está demostrado, ¿no?, especialista en montajes. Y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya a la fiscalía. Pero no,
es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema, porque yo le puedo decir, a ver, vamos, Loret de Mola, a hacer una apuesta, o vamos a hacer un acuerdo. No es un desafío, nada. Vamos a intercambiar bienes, todos los bienes que tiene mi familia, los míos, los de mis hijos, con los que tiene tu familia. Vamos a intercambiarlos. A ver, me voy a rayar. La risotada al final, ¿no? Es el momento de la risa. A ver, ¿cuándo puede el presidente decirle a alguien, quien sea, vamos a intercambiar bienes, vamos a intercambiar influencias, vamos a intercambiar posiciones de interés y de conflicto de interés? Pues claramente el hecho de que diga el presidente no es así porque digo que no es así, pues me parece que es una forma de aceptar. Y que además, pues si le dice a Loret, denuncia, que no tiene por qué denunciar Loret en la fiscalía. Loret está denunciando a través de un medio de comunicación, eso es lo que hacen los periodistas. Pues ahora que él diga, ¿por qué no hay un caso armado desde una denuncia también de parte del gobierno en contra de Loret, si ese es el caso, ¿no? Es decir, si él está diciendo que Loret tiene o ha hecho algo ilegal de alguna forma, que muestre las pruebas y que además empiece una investigación. Al momento no hay tal, entonces ¿por qué tendría que ir del otro lado? Yo creo que es una estrategia, una idea, una acción del presidente para minimizar algo que, pues en el momento está ahí y es una casa en la cual está viviendo uno de los hijos del presidente, que está a nombre de una de las personas que trabaja en uno de los proveedores, con uno de los proveedores del gobierno. Y eso es conflicto de intereses. O sea, parece que no entendieron lo que pasó en el caso de Houston y ahora lo hacen con la jornada. En es la lo Casa mismo. Gris, ¿no? Dice. Ajá. Sí, claro. Bueno, varias cosas. Primero, pues este chiste de intercambiamos bienes. Loret de Mola, que creo que está haciendo trabajos de investigación importantes, le dijo que por qué no acepta una entrevista, ¿no? Claro. ¿Por qué no mejor hablan y se ponen de acuerdo, ¿no? Yo creo que, pues como hemos platicado en muchas ocasiones ya, esta investidura presidencial, ¿no? Que tanto dice que defiende porque que incluso no va al Senado porque no lo vayan a ofender, pues claro. Claramente pues no llena los zapatos López Obrador, ¿no? De la presidencia de la República, la manera en que se dirige a los periodistas, en cómo aborda este escándalo de corrupción en donde están involucrados sus hijos. Y bueno, pues también este tema que habla siempre sobre no tener dinero, ¿no? Sobre que está mal tener dinero o tener aspiraciones. Pues una disculpita, porque pues en México somos aspiracionistas, ¿no? Y él también, y sus hijos también. Y bueno, y pues ¿por qué no? O sea, si tan malo es el dinero y ya vive en el palacio y no se ocupa del mantenimiento, porque eso sí, habla de cuánto le costaría, cuánto se supone que le cuesta, una cifra completamente fuera de la realidad, cuánto le cuesta el mantenimiento al mes a Loret. Pues en Palacio Nacional vimos el otro día cuánto cuesta, todo. La diferencia es que Loret lo paga de su dinero. Exacto. Y el presidente lo paga de nuestro dinero. Entonces, ¿por qué no renuncia a su sueldo? Claro. ¿No? Si el dinero no es importante y ya tiene dónde vivir. El sueldo y todo lo demás. Por eso, ya tiene dónde vivir. Bueno, claro. ¿por qué no aporta su sueldo? Y a lo mejor con eso conseguimos algunas medicinas que no hay en las farmacias, ¿ya sabes? Sí. Algunas cosas que nos servirían de su sueldo, ¿no? Sí. Que renuncie a su sueldo. Bueno, y no solo es la influencia que pueden tener sus hijos y lo que se alcanza a ver, porque obviamente pues no tenemos idea de lo que no denuncian los medios de comunicación, que evidentemente no le gustan porque lo denuncian en su contra. Pero
la forma en la que las personas que se pararon afuera de la casa del hijo grande del presidente, cómo los trató, quienes hayan visto el video, y cómo les dice que se vayan, pues la verdad es que él no puede hacer nada. Si alguien se quiere quedar ahí en la banqueta afuera, puede hacerlo. Como en Reforma, ¿no? Y le puede preguntar, y le puede decir, y puede hacer lo que sea. Y el otro, pues claramente demostrando que no hay como tal libertad de expresión y que la investigación les molesta, pues se ve bastante molesto. Creo que el presidente aquí quiere, pues evidentemente minimizarlo, porque es un problema que existe y que además, pues trata de que no se hable de eso, pero pues él no puede controlarlos. Recordemos que pues hay que hacerse responsable de lo que está sucediendo y el presidente no se quiere hacer responsable, ¿no? Yo creo que esa parte del presidente pues no la va a aceptar nunca, y nada más que todos los casos se van acumulando. No olvidemos, se van a ir acumulando en contra de los hijos del presidente. Bueno, pues además aprovechó para mencionar a varios periodistas, a Ciro Gómez, que por cierto no se ha aclarado el atentado que hubo en su contra, a López Dóriga, a Sarmiento, a Zuckerman, a Larraqui, a Riva Palacio, a Pablo Iriart, a Krause, o sea, lo que hemos platicado. Todos los que no estén de acuerdo en su gobierno entonces están mal. Sí. Y además él utiliza el decir el pueblo está conmigo y entonces están en contra del pueblo y el pueblo soy yo. Sí. Y pues no, somos todos y no todos estamos de acuerdo con él y mucho menos estamos de acuerdo en la corrupción y en el tráfico de influencias. Y mira, esta estrategia del presidente de decir yo soy el pueblo va en un sentido tratando de siempre ir con la mayoría, ¿no? Representar la mayoría que lo apoya y una mayoría que pues habla en su nombre, ¿no? Según esto. Una de las estrategias que utilizan algunos presidentes es justo la de felicitar, hablando en nombre del Estado, del país, del gobierno, del pueblo, lo que sea, a quienes ganan en diversas competencias, especialmente deportistas o, por ejemplo, los directores de cine que han recibido Óscares, en fin. Y el presidente habló, en este caso, y felicitó del fin de semana la victoria del Canelo y el segundo lugar de Checo Pérez, que iba ganando y luego lo alcanzó Verstappen, en fin. Pero vamos a ver cómo el presidente utiliza esto y sobre todo me gustaría que quienes nos ven detecten la emoción que le da al presidente y a ver si coinciden con nosotros. Vamos a ver. Enviar una felicitación a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea más. Muy importante porque gana en su tierra, regresa a Jalisco. Tengo la información que le pagaban más en Las Vegas, que podía sacar más recursos, pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, en México, y muy merecido el que haya triunfado y que siga triunfando. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami y está este extraordinario piloto poniendo en alto también el nombre de nuestro país. Y le deseamos que siga triunfando. Bueno, por lo menos los felicitó, ¿no? Su gobierno no se ha caracterizado por ayudar a los deportistas en México y por supuesto que además él no ha tenido nada que ver en el triunfo ni del Checo Pérez ni del Canelo. Ni de nadie. Pues ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues toda la corrupción que sabemos que también hay en CONADE y todo lo que se ha denunciado por parte de los deportistas, pues una falta más, una falta de no cumplir estas promesas que decía el presidente y pues colgarse del éxito de los demás para no variar, ¿no? La emoción que le da el presidente lo demuestra todo. Es igual de falta de empatía para las víctimas de homicidios familiares, en fin, o para alguien que gana una competencia. El presidente no tiene
no puede mostrar sentimientos. Nada le gusta si no es algo que se refiera a él directamente. Si es algo que se refiere a alguien más, entonces le cuesta trabajo demostrar emociones. Pero aún así, normalmente, bueno, los políticos tratan de demostrar, representando a la nación, que pues ellos felicitan en nombre del pueblo y todo. No sé si alguien recuerde que en la final del Mundial de Fútbol de Qatar, que ganó Argentina a Francia, el presidente de Francia que andaba ahí, el presidente de Argentina, igual que nuestro presidente, no viaja y no, ¿para qué gastarlo? Veo en mi mini computadora ahí. El presidente de Francia sí fue. Y el presidente de Francia trataba de felicitar a los futbolistas y los futbolistas ni lo volteaban a ver. Casi cuando trató de abrazar a Mbappé lo hizo a un lado. O sea, los deportistas no les gusta que los políticos quieran colgarse, como dices, de su triunfo. No tiene por qué, al contrario. Si lo vas a felicitar, felicítalo. No públicamente, háblale en privado y ya. Si lo quieres felicitar. Pero lo hace en público y lo hace en la mañanera, porque lo que quiere demostrar es, finalmente, que él tiene algo que ver o está conectado de alguna forma, pues claramente no tiene ninguna conexión. Nada, no tiene nada que ver con los triunfos, pues como tú bien dices, de nadie en este sexenio. De nadie, ¿no? De nada. Oye, por cierto, un comentario más. ¿No habían dicho que la Fórmula 1 iba a desaparecer porque era un evento fifí? Bueno, pues ahí está. Ya. No, Ok. ya lo renovaron, por lo menos para después de las elecciones, ¿no? Sí, aquí el presidente pues obviamente no tiene la sensación, el sentimiento. Yo no creo que el presidente, a pesar de que sea un político exitoso en términos de una carrera y un liderazgo, pues la verdad es que la competencia no es lo suyo. Y la competencia, cuando pierde sobre todo, pues no acepta. Y cuando estás compitiendo y hay la posibilidad de perder y no aceptas, entonces no eres un buen competidor. Pues sí. Y eso el presidente lo tiene muy claro, ¿no? Una de las cosas que también esta semana el presidente López Obrador tiene como muy claro fue cómo ha estado tratando de estirar la liga con Estados Unidos en el tema del fentanilo. Se reunió en una llamada con el presidente Biden. Las campañas en Estados Unidos por el tema migratorio, por el tema de tráfico de drogas, por el tema de la violencia en México, se van a poner cada vez más fuertes y me parece que el presidente López Obrador no tiene la respuesta, si no está listo para aceptar la responsabilidad, porque los Estados Unidos se la van a preguntar y el presidente lo único que hace es inventarse una responsabilidad externa, en este caso con China. Vamos a ver qué fue lo que dijo nuevamente para una carta sobre el famoso fentanilo y qué fue lo que se refirió en el caso del fentanilo y China. Vamos a ver. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. O sea, ya parece, ¿no? Ya parece que el gobierno chino le va a informar al presidente qué embarca y qué no embarca, a dónde va y qué trae. Pues que no las aduanas están controladas por las Fuerzas Armadas en México, que no tenemos la capacidad suficiente para detectar qué entra y qué no entra, o le vamos a tener que pedir, deja tu China, hay más de 190 países. A cada uno de esos 190 países les vamos a escribir una carta pidiéndoles, por favor avísenos qué nos están mandando. Bueno, sí, no. Para que estemos alertas
Porque pues no nada más hay fentanilo lo que se trafica, ¿no? Puede ser lo que sea. Cigarros, oro, personas, no sé. Ahora eso es lo que a ese nivel de falta de responsabilidad es lo que vamos a hacer. Pues mejor que vengan a gobernarnos o cedemos ante la ONU el gobierno. Si no tenemos la responsabilidad, pues ¿para qué está el presidente? ¿Para qué controla un gobierno? ¿Y para qué pone a las Fuerzas Armadas? Simplemente para acabar haciendo esto, creo que es un insulto, además, para las Fuerzas Armadas. Bueno, obviamente porque está diciendo que no está funcionando, que sí están entrando. Claro. ¿No? Y también, bueno, la vez pasada China ni le contestó, ¿no? O sea, ni lo tomaron en cuenta. Salió la vocera, ¿era? Sí. La vocera a decir que obviamente China no fabrica fentanilo, ni modo que le dijera que sí, aquí lo hacemos todos los días, ¿no? Habrá que recomendarle unas series al presidente, ¿no? Sí, bueno, y por cierto que ya sancionaron a los chapitos, Claro. que también debe ser algo que le está haciendo tripas el hígado, como se dice, por tráfico de fentanilo, porque ellos dominan el mercado mundial. Bueno, pues tristemente para él ya no hay mucha escapatoria. Todas estas cosas son las razones por las cuales gobernar es difícil y por las cuales alguien que tenga que proyecte no solo vocación, sino también ganas de estar en este tipo de situaciones, pues evidentemente el presidente no las tiene y no quiere tenerlas. Y además, pues esto no se va a solucionar porque se deje de hablar de ello. Estados Unidos tiene un problema grave, lo va a resolver conforme a su estilo. Si ese le gusta o no le gusta al presidente, pues eso es otro tema, al presidente López Obrador. Ese es otro tema. Y yo creo que ahí, esta situación, apenas estamos viendo una probadita de todo lo complejo que va a ser este tema y en específico, tan pronto empiecen las campañas en Estados Unidos, que es a partir de enero, a mediados de enero del próximo año, las internas entre los demócratas, republicanos, vamos a ver a Donald Trump haciendo de las suyas y hablando de todos estos temas, simple y sencillamente porque el gobierno mexicano no ha aceptado, este gobierno, esta administración, no ha aceptado la responsabilidad que les toca. Yo creo que hay un tema en el que el presidente López Obrador podría tomar responsabilidad y salir de alguna u otra forma bien librado porque pues, se hace lo que se puede, pero aquí el presidente no hace lo que se tiene que hacer y es ahí donde está perdiendo. Pues mira, como hemos señalado también, uno es responsable de lo que pasa a sus fronteras, claro. ¿no? Yo creo que Estados Unidos también tiene un problema de corrupción en lo que pasan las fronteras, pues no solamente el fentanilo, el tráfico de drogas, lo sabemos hace muchos años, incluso las víctimas, los migrantes, ¿no? de tráfico de personas. Y bueno, pero él está aceptando que sí está entrando el fentanilo a México y finalmente... pues por los precursores, no sabemos, ¿no? Bueno, los precursores, pero además, bueno, yo no sé si va a ser Trump el próximo candidato, vamos a ver cómo le va en sus juicios, pero el que sea republicano y también demócrata nos van a agarrar como piñata siempre, sí, sí. Con cierta razón a lo mejor, en donde él no se va a poder defender y además que sus corcholatas, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, niegan también absolutamente lo que está pasando con todo el tráfico, lo que sea, con las armas, con las drogas, con las personas. Y bueno, pues ahí está. Y además ellos van a estar, las corcholatas, o corcholata que sea, pues también en campaña. Entonces se van a tener que preparar muy bien para armar sus pretextos en cuanto a que México no está haciendo suficiente para detener todo este tráfico de cosas. Fíjate que en esa parte el gobierno de Estados Unidos debe estar preocupado porque si el candidato más fuerte, según las encuestas, es alguien de Morena y está entre Sheinbaum, supongamos a Ana Augusto y Marcelo, cualquiera de los tres seguiría la misma política del presidente López Obrador en este tema. Y eso me parece que Estados Unidos no va a aguantar mucho más tiempo y no le va a gustar que alguno de ellos sea, ¿no? Pero bueno, y en lo que sí el presidente, una de las cosas que está haciendo, porque no está hablando ni del fentanilo, no está hablando de la seguridad, no está hablando de la economía, no está hablando de la pobreza, no está hablando de esos temas que son los que claramente la salud ya declaró por un decreto que les acabó la pandemia, en fin. Todo esto, el presidente de lo que sí le gusta hablar es de las canciones, de cómo lo atacan, de cómo todo es en su contra. Y en este caso vamos a ver una parte de un video donde el presidente volvió a poner una canción. Hay una lista en Spotify de todas las canciones del presidente. Y quiero, por favor, que vean con cuidado
la cara, aquí sí, de emoción del presidente. Casi llora de emoción. Véanlo, por favor, y ahorita regresamos. Mira, de entrada ahí es una canción de Juan Gabriel y el presidente realmente está muy contento. Vean nomás la emoción. Casi canta con él, ¿no? Oye, sí, pero además tomó muchísimo tiempo de la mañanera hablando de Juan Gabriel y tal. Y pues adorado Juan Gabriel, ¿no? Sí. Querido por todos nosotros. Una canción que no entendí bien para qué la puso. Así fue, era con dedicatoria a quién, ¿no? Pues no sé, de repente... si a Loret, si a Estados Unidos. No, yo creo que de ¿no? repente el presidente amanece y se acuerda de alguna canción y dice, a ver, pónganla. ¿No? ¿Te acuerdas, show, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le puso uy, qué miedo claro. a Biden? ¿Te acuerdas? Por la Cumbre de las Américas. A ver, que le mande un audio con esa canción. En lugar de mandarle cartas, que le mande un audio y le diga, mira, presidente, uy, qué miedo, ¿no? Oye, y luego, obviamente elogia a Juan Gabriel por ser un gran compositor y un gran músico, etcétera. Y bueno, pues solamente para que tenga claro el presidente que hablar bien el español, el castellano, como lo habla Juan Gabriel, pues no es clasista. Uno puede hablar bien sin pretender ser parte del pueblo bueno y no ser de otra clase, ¿no? Oye, bueno, pues muchas canciones. A mí me gustaría esta parte que hace así como clasista entre artistas y no que son más del pueblo, ¿no? Sí. Etcétera. Bueno, pues yo le recomendaría Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. A ver si podemos convencer a Diego Boneta que nos la venga a cantar con dedicatoria. Sí, qué bárbaro. Sí, nada perdida. Bueno, fíjate, te voy a decir, el presidente López Obrador ha puesto 34 veces una canción en las conferencias. 34 veces. Ha repetido solamente una. De Joan Manuel Serrat. Pero los que más veces de quienes más veces ha puesto canciones son Los Tigres del Norte, Amaury Pérez, Chicoche y Pablo Milanés. Esos ha puesto 3 canciones de cada uno. Luego ha puesto 2 canciones del Buki, 2 de Oscar Chávez, 2 de Juan Gabriel con esta, 2 de Calle 13 y una de Joan Manuel Serrat. Y una canción ha puesto de los Guaraguao, de La Tropa Vallenata, de Armando Manzanero, de DCO, de Rubén Blades, de Silvio Rodríguez, de Vicente Fernández, de Tinta Barmés, de Grupo Firme, Tony Camargo y Ana Belén. O sea, realmente el playlist del presidente López Obrador no está padre. No creo que tenga muchas reproducciones. No creo que sea algo que tenga muchos seguidores tampoco. Y además, pues realmente demuestra qué es la conferencia de prensa. Es un espectáculo de política, ya lo hemos platicado, aburrido, malo, por eso nadie la ve. Por eso vimos hace rato, cuando estaba en Puebla, ni siquiera los periodistas van, sí. Que supuestamente es donde más interés habría. Bueno, ni los periodistas van. Pues bueno, esta conferencia de prensa no tiene nada, no informa, no tiene nada y pues ni las canciones están buenas. Oye, no, pero es que además cuando pasa Bellas Artes, que es el gran concierto de Juan Gabriel, sale el concierto y la cámara está tomando todo el concierto y ves a Bellas Artes feliz en el concierto y de repente toman la mañanera y se ven a poquititos periodistas, ya hasta se habían levantado y se habían ido. Entonces se ve tan pobre la comparación. Bueno, y la comparación casi llora. De Juan Gabriel con él, ¿no? Sí. La verdad, una pérdida de tiempo y de dinero, de esfuerzo para todos nosotros. No, yo creo que haga estas cosas. Ha de ser muy duro querer ser presidente de un país como México, pelearlo por tantos años para que lo que hagas sea poner un video de una canción enfrente de todos, en tu casa. Sí, sí. ¿No? Y además estoy segura que todo el tiempo que le dedicó, porque además estuvo un periodista peruano diciéndole que era lo mejor que le había sucedido a México. No, estaba ñoño, así de ñoño de gracias, ¿no? y bueno, todo este tiempo perdido, pues la verdad es que, ¿qué hicimos los mexicanos para merecer esto? Votaron por él. Bueno. Pues la verdad es que eso fue, ¿no? Y lo que claramente también, y con esto vamos a terminar el programa, es lo que funciona en una democracia, que es el equilibrio de poderes, los 3 poderes, la ley, en fin, todo lo que al presidente López Obrador no le gusta porque pues creyó que gobernar era otra cosa, no sé qué era, pero no lo que es.
Ahí es donde el presidente se enoja, ahí es donde el presidente no le gusta y evidentemente donde, lejos de llorar, porque pues sí, un escape muy, muy cómodo es oír canciones, ¿no? Es una buena forma de escabullirse, la salud mental es muy importante. Aquí el presidente, cuando hay algún problema real, como el que pasó para él de tratar de aprobar con su mayoría en las cámaras de forma ilegal, porque solo hay una forma para aprobar leyes, no es la que él quiera, no es la que la mayoría quiera, no es a grito pelado, no, hay un procedimiento. Y si ese procedimiento se viola, pues entonces esa ley se invalida. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente de cómo la Suprema Corte en un voto 9-2, y ya sabemos quiénes son esas dos ministras, una que se dedica a plagiar sus tesis, la otra que trabaja directamente con el presidente desde hace mucho tiempo, son conocidos, en fin, son las que puso el presidente, son las que votaron en contra del proyecto que anulaba la famosa primera parte del plan B electoral, que no se pudo la primera, hizo el plan B, tampoco se pudo la primera parte de ese plan B y ahora están hablando ya todos derrotados del plan C. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente. Y también eso, por eso, lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí, ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Es sorprendente cómo todo lo que acabamos de ver, todo lo que dijo, es falso. Todo. Todo lo que dijo el presidente respecto de cómo lo que haga el Poder Legislativo, en este caso el Congreso, lo que haya aprobado, tiene que respetarse porque sí, porque están electos democráticamente y que entonces, como no fueron por voto popular los ministros de la Suprema Corte, entonces no. Cuando pues claramente el presidente no entiende de legitimidad, no olvidemos que él fue, según esto, un presidente legítimo. Él se declaró presidente legítimo. A algunas personas se les olvida. Por cierto, a Claudia Sheinbaum no. En su oficina tiene una foto, ahí se la presumió al escorpión dorado con el presidente legítimo de México. El presidente no sabe de legitimidad, no sabe de la ley, no sabe de división de poderes y sobre todo lo que no sabe es cómo controlar a los que están en su partido. Porque si se hubiera operado bien eso, por lo menos no les hubieran invalidado la ley por esta razón. A lo mejor hubiera habido otro debate, pero la razón por la cual se está invalidando la primera parte del plan B y además, cuando dice el presidente que de una forma facciosa, que eso es falso también, porque si hubiera sido una forma facciosa, los ministros que están con él o que él puso o que han votado a favor de otras cosas, hubieran votado también a favor de lo que quería el presidente y no fue así. Ni Saldívar ni otros votaron
a favor de lo que quería el presidente. Entonces no fue un voto faccioso, fue un voto casi unánime, 9-2, para decirle al presidente, como lo hiciste mal, no solo el contenido, ni siquiera necesitamos entrar a discutir el contenido, simplemente porque lo hicieron mal y sentando un precedente para lo que acaba de pasar en el Senado con otras leyes que se pasaron también de una forma burda y violando la ley y todo, pues ahí está la respuesta. A lo que dice el presidente de que no le vengan con que la ley es la ley, ya le responde que es la ley. Y la ley se respeta. Y eso me parece que es algo que sienta un precedente. Ya lo habíamos visto que se había venido conformando en los últimos meses, y creo que esto solo va a ir en esa misma línea, y el presidente, pues evidentemente cada vez más desesperado, va a subir los insultos, va a tratar de intimidar, pero la voz del presidente se va quedando cada vez más apagada en todo esto. Bueno, también es algo que hemos platicado muchas veces, que el presidente pensó que iba a llegar a gobernar y hacer lo que le diera la gana. Yo creo que no se puso a pensar 2 minutos o en todos estos 18 años en que existe la Constitución. Aquí está. ¿Es tu Constitución? Tenemos a Carranza. Es una de las ediciones que empezaron en... No, esta ya está más viejita. Pero aquí está la ley del Congreso. Está también la Constitución. Pero estamos viendo a Carranza. Es decir, esto no existe por los conservadores, la Revolución Mexicana no fue por los conservadores. A ver, entonces muchas cosas que ahora sí podemos decir que miente. Hay un procedimiento en la Cámara de Diputados, yo fui diputada federal, en donde te tienes que reunir en una comisión para discutir la iniciativa que están presentando. Y para reunirte te tienen que citar días antes, tienes que darte por enterada que vas a ir a discutir a la comisión. Ya eso ya no lo hicieron. Después se discute en comisión, se vota, además para cuáles son las iniciativas que se discuten en la comisión, y después ya por fin, si quieres, pasa al pleno, se discute en el pleno, se tiene que citar a todos los diputados, bueno, siempre se citan en el pleno, pero no puedes solamente votar algunas cosas con tus diputados y como si los demás no existieran, como si los otros partidos no existieran. Claro. No puede pensar el presidente que él y su mayoría están para hacer lo que les dé la gana. Aquí está la ley de todos los mexicanos que nos ha costado independencia, revolución, en fin, ¿no? Pero, y es como si te arrestaran, vamos a ponerlo más fácil, es como si te arrestaran y no te dicen por qué, ¿no? Entonces, claro que el procedimiento se cae y la Suprema Corte está precisamente para determinar si los legisladores y si el presidente se están pasando de la raya, que es evidente. Y esto, como hace un momento dijiste, nos lo merecemos los mexicanos por haberle dado la mayoría en las elecciones. Y ahora, el próximo año empieza la Cámara, después de las elecciones para presidente, el 1 de septiembre, y él se va el 1 de octubre, ¿no? Tiene un mes para mandar sus modificaciones a la Constitución. Si tiene la mayoría el próximo año, sí lo va a lograr y puede tener 2 iniciativas preferentes y al arranque del periodo legislativo podría pasar. Esta batalla no está ganada, pero sobre todo pues el plan C, que va a ser en las urnas, y pues ahí les encargamos su voto. Sí, el presidente no respeta la ley, en buena medida me parece porque no le entiende y le da flojera entenderle, le da flojera tener que meterse a esto que acabas de describir, a este procedimiento. Pero aquí el tema es, la ley es algo serio. Cambiar una ley o poner una ley o quitar una ley tiene tantas implicaciones para tanta gente de una forma simultánea e inmediata en algunos casos, que el presidente no alcanza a visualizar. Y en buena medida eso te dice, a mí me parece una forma de que el presidente cómo ve que él está por encima de las leyes. Cuando el primero que debe estar sujeto a las leyes, que el primero que está sujeto a las leyes es el presidente, no él, pero los presidentes están sujetos a las leyes porque no pueden hacer más de lo que está explícitamente puesto en la ley. Entonces, si el presidente trata a la ley con este desdén y trata a quienes legislan y a quienes
verifican que esa legislación sea adecuada o no viole otras leyes, que para eso pues tienen todo este conocimiento acumulado, esa experiencia, ese prestigio que los lleva a ser ministros de la Suprema Corte en México o en cualquier otro país, pues claramente ese desprecio que tiene por esas personas, por esos puestos, por esas responsabilidades, es simplemente la falta de importancia que le da el presidente a la ley. Y eso, pues, evidentemente es preocupante, pero al mismo tiempo, y creo que eso es lo más importante a destacar de lo que sucedió, fue que a pesar de las amenazas, a pesar de los insultos, a pesar de las restricciones presupuestales, a pesar de todos los corajes que hace el presidente todos los días a salir a decir y hablar mal de otras personas, en este caso de integrantes de otro poder, no puede el presidente, no le alcanza. No le alcanza y lo único que le resta decir es, por favor, a la siguiente voten más por mí. Lo que no dice es que aunque tenga una mayoría constitucional y se apruebe una reforma constitucional, si la reforma constitucional no está de acuerdo, y eso nos iríamos al contenido, si esa reforma constitucional, si tuviera las mayorías, es aprobada de una forma incorrecta, arbitraria, también se la van a echar para atrás. Y si el contenido de esas nuevas leyes que se aprueben van en contra de libertades o de otras leyes en la misma Constitución, también va a ir para atrás. Entonces, el plan C, como el presidente gobierna y para cómo se comportan los del partido del presidente en las legislaturas locales, en el legislativo, en la Suprema Corte, las ministras que están con él, o en los estados, los gobernadores, los congresos locales, si no saben gobernar, no importa que tenga todas las mayorías en todos los estados, también va a ir para atrás. Bueno, pues él está muy seguro de que van a ganar las elecciones y que van a ganar la mayoría. Eso y quisiera. Entonces, también a Dan Augusto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si esa es la intención, alguien me escribió dos cosas. Uno, alguien me escribió y me dijo, yo no creo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque eso lo inventó el PRIAN. Y la otra es que... no, por cierto, no. No, pues obviamente. No, bueno, ni le contesté, obviamente. Y la otra es que, bueno, pues como lo hemos estado mencionando, las mayorías... tienen que obedecer la ley. Esto lo construimos todos juntos a lo largo de nuestra historia en México y no puede llegar un señor y decir que el poder judicial no existe y que con todos sus seguidores en las cámaras del Congreso, que ya tampoco va a existir, que es la intención, que ya no existe el poder legislativo, que ya no existe el poder judicial, porque él lo dice, porque a él le da la gana. Claro. Y entonces, ¿qué se queda? ¿El poder ejecutivo? Alguien me dijo, ay no, con eso se acaba la dictadura, por lo que dijo la Corte. Pero la intención, que les quede súper claro, es que no existan los otros poderes y que solamente él sea el que decide nuestro destino. Y otra cosa, el señor el peruano que le dijo, quédese, usted debe terminar la transformación y quedarse en México. Pues señor, no, aquí no hay reelección. Por cierto que ya no se firma en los documentos oficiales del gobierno sufragio efectivo, no reelección. Lo mandaron quitar. Por austeridad republicana. Ahí está. Por la pinta. Ahí sí, exacto. Ahí está su corazoncito. No, yo creo que el presidente, ya dijimos, el presidente lo que quiere es que ya se acabe. O sea, lo que quiere es ya... volver a campaña. Sí, él quiere ver otras cosas. Bueno, con esto, él ya no va a estar en la boleta. Pues no lo sé. Yo creo que sí está de forma indirecta y pues va a tratar de hacer todo lo posible. Pero en todo caso, por hacerlo mal, a las carreras, a la mexicana, ¿no? Ahí está. ¿A ti no te gusta que te detenga un policía y te diga, oiga, usted, ¿por qué me detienen? No, pues, ¿no? Porque no puso su direccional. Bueno, pues es lo mismo, pero en el poder legislativo, ¿no? Yo creo que el presidente va a seguir muy molesto y se siente un presente para otras cosas que vienen, en especial lo que se aprobó en el Senado. Y lo que están tratando de hacer es quitarle cada vez más derechos a los mexicanos en todos estos asuntos que hemos estado platicando en los programas. De lo que sí estamos seguros es que ya se acabó el programa este viernes. Bueno. Pero pues la próxima semana seguro tendremos más. No dejen de mandarnos sus comentarios, suscríbanse, denle like y estemos muy atentos de esta competencia que está muy cerrada entre Marta Higareda y López Obrador por ver quién dice más mentiras, ¿no?
Bueno, pues ojalá que nos haga caso Diego Boneta y nos quiera cantar aquí. Ahora te puedes marchar. Un saludo a Marta Gareda. Muchas gracias, Georgina. Gracias a ti. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Familia Típica, muy buenos días. Antes que nada, ayer fue el Día de las Madres. Les mando un beso gigantesco a todas las mamás y todas las abuelitas atípicas y a todo el público. Y espero que hayan pasado un Día de las Madres muy lindo. Bien, antes de leer la carta, les recuerdo también que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus cuates y sus conocidos. Mil gracias. Bien. Vamos a la cabeza de la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida al expresidente traidor Antonio López de Santa Anna. Y entre paréntesis, hablando de un posible familiar tuyo. Tengo un prólogo antes dedicado al inolvidable Tota Carvajal. Toño querido, una pequeña nota para agradecerte por haberme salvado en mi juventud de caer en los peores pantanos. Gracias a tu ejemplo, ahora soy lo que soy. Gracias por tu ética y honestidad, y sobre todo por ser el gran ser humano. Gracias por ver también a los jóvenes desviados del buen camino y regresarlos a través del deporte al camino correcto. Toño querido, gracias y más gracias. Sigues y seguirás vivo siempre en mi corazón. Te quiero y te querré siempre. Descansa en paz. Bueno, ahora sí, ahí va la carta. Detestable basura, te dedico mi carta semanal simplemente para platicarte lo que ha pasado en este sexenio de tu posible familiar y posible tataranieto Andrés López. No me lo vas a creer. Este gobierno ha sido un sinfín de desastres, de traiciones, de corruptelas y corrupciones como no te imaginas. Esta porquería de gobierno le ha mentido al pueblo bueno como no tienes idea. Y lo peor del caso, este pobre pueblo le cree casi a todas sus historias y a todas sus mentiras. Pero eso no es todo. La cosa es que a 5 años de su gobierno, a tu posible tataranieto, las cosas se le han puesto de color negro. Fíjate que estamos viviendo en un régimen demócrata-borrego, un nuevo sistema que tu tataranieto inventó cuando obtuvo legalmente la mayoría simple en los 2 congresos. Pues resulta que estos 2 borregos llegaron, no 2 borregos, pues resulta que estos borregos llegaron a la Cámara para obedecer simplemente las órdenes de su pastor. Estas bestias reciben una iniciativa de ley, la medio leen, la aprueban en 10 minutos sin fumar a los legisladores normales de la oposición. Y cuando empieza la votación en el Pleno, estos traidores, en lugar de decir sí, dicen ve. Ya te imaginarás por dónde voy, ¿verdad? Exactamente. Viene la orden desde tu tataranieto. Y estas iniciativas de ley que tu tataranieto manda a los 2 congresos son aprobadas a pesar que en nuestra Constitución estas iniciativas no pueden pasar sin la aprobación del 70% de todos los congresistas y que por supuesto nunca lo obtuvieron. Total, y como era lógico, los congresistas normales de la oposición apelan esta ley
y se la mandan a la Suprema Corte de Justicia para que dé la última palabra. Y mientras la Suprema Corte de Justicia estudia estas acusaciones, el grupo de traidores de tu tataranieto, como tu posible sobrino Adán López, una zombie que de cariño le dicen Titina, que repite y repite lo que a tu tataranieto dice. Además de Titina, otros nefastos personajes agarran el micrófono y sin soltarlo difaman a los diputados, senadores normales y obviamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Te hago un paréntesis. De los 11 ministros que componen la Suprema Corte de Justicia, 3 mujeres y un hombre fueron recomendados por Andrés. Obviamente pensó Andrés, los mando para que me obedezcan y manipulen las decisiones por mayoría. ¿Pero qué crees que pasó? De los 4 ministros que Andrés mandó, 2 de los 4 le salieron éticos y honestos, sumándose a los otros 6 ministros honestos. Pero resulta que las otras 2 ministras salieron igual de traidoras y deshonestas que tú y tus familiares. Fíjate que una de las 2 ministras está casada con el constructor favorito de tu familiar, además de tener más lana que Alibaba. Y la otra ministra está casada con el biógrafo de Andrés, además de tener un puesto político en el gabinete. Al ser estos 2 matrimonios brothers de Andrés y su mujer, ¿qué crees que la esposa del constructor favorito de Andrés hizo? Está sentado, se plagió 2 tesis, no una, 2. Y a pesar de esto, sigue ahí sentada, sin ningún rubor y votando a favor de Andrés con los otros 10 magistrados, como si no pasara nada. Y la otra ministra, nada más por joder, vota todo a favor de Andrés, igual que la rata, para que su marido no la regañe. Ya sé que a ti no te importa, porque todos estos son como tú. Pero a muchísimos mexicanos como yo, sí. Y así, con esta bola de basuras y traidores, estamos viviendo en nuestro México lindo y querido. Qué asco, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves. Nos vemos en Atypical y tengan un lindo fin de semana. Gracias.